Esta clase trata sobre la evolución de las formas de contar. Vamos a tocar temas relacionados con las TIC, tecnología de la información y la comunicación, convergencia digital y post-televisión y nuevas conductas lectoras. La mayoría de los autores se refieren a este tiempo presente con 4 características fundamentales que en el pasado estaban relacionadas a la ciencia ficción. Esas características son el live streaming, conexión todo el tiempo, la ubicuidad, conexión desde cualquier lugar, el embodiment, que explica que cualquier objeto, cualquier cosa nos conecta, por ejemplo, un termómetro que está puesto en la casa que tiene conexión a internet, y la realidad aumentada. Esas 4 características que tienen que ver con el consumo diario que tenemos y nuestra vinculación con la tecnología definen nuestra forma de entender el mundo y de conectarnos con el mundo. Si vamos un poco para atrás y desandamos el camino hasta llegar a este momento, hay un punto clave que se encuentra en la década del 80, cuando se difunde la televisión por cable, en principio en Estados Unidos, y comienzan a aparecer las primeras antenas parabólicas en los techos de las casas que hacen que las personas que estaban acostumbradas a ver algunos pocos canales de televisión se dividan en grupos más particulares, conformando audiencias televisivas fragmentadas. Este aumento de la oferta de canales, Humberto Eco lo bautizó como el paso de la paleotelevisión a la neotelevisión. Ese paso habla, ¿no?, de una audiencia centrada en una misma propuesta a una audiencia dividida según gustos. Esta audiencia puede elegir entre decenas de opciones qué quiere ver. En este paso de la paleotelevisión a la neotelevisión, se empieza a marcar una característica que llega hasta hoy, que es que se basa en esta noción del espectador como protagonista, que es completamente nueva. En el periodo anterior, el espectador o el consumidor o el lector tenía una posición absolutamente pasiva. La idea es que a más canales y más contenidos específicos, por ejemplo de noticias, de deportes, de música, hay más fragmentación de audiencias. Hay un autor que se llama Carlos Scolari, un académico argentino, que expresa este tema de una manera muy particular. Lo voy a leer para decirlo mejor en sus palabras que en las mías. La llegada de Internet y la difusión de las nuevas formas de comunicación digital interactiva, desde los videojuegos hasta la comunicación en dispositivos móviles, fragmentó aún más el escenario de la comunicación. El tiempo que pasamos en Twitter, Facebook o jugando al FIFA 2014 es tiempo robado a la televisión, el cine o a la lectura. A partir de que Scolari observa estas cuestiones relacionadas con el tiempo que le dedicamos a los distintos medios, retomamos a Eco en este momento de la post-televisión. Y me gustaría que recorramos algunas características de esta post-televisión. Una de las principales es esta idea de multiplicidad de narraciones. Las historias que cuenta esta televisión nueva en los 80, relacionada con la televisión por cable, es esta cuestión de muchas historias contadas, muchos sujetos, muchos objetos corriendo detrás de la pantalla. Un programa característico de esta época fue 24, la serie que por primera vez presentó en televisión una pantalla fragmentada contando distintas cuestiones al mismo tiempo. Esta es una característica de esta nueva televisión un poquito más veloz, que se refiere o que se dirige a espectadores un poco más activos. Esta cuestión también, otra característica es esta, ¿no?, la fragmentación de la pantalla, más allá de la multiplicidad de narraciones. Esta superficie de la pantalla dividida, esta idea casi cercana hasta los dispositivos que se vendían en esa época, como un sistema que se llamaba Picture and Picture, que permitía que mientras vos mirabas un contenido principal pudieras abrir una ventanita al costado mostrándote otro canal. Esto que en los 80 era revolucionario, hay una canción de Dire Straits que habla incluso sobre esto,
Ahora para nosotros es natural, es normal, pero en los 80 esto era bastante revolucionario, bastante disruptivo. Otra característica de esta post-televisión es el ritmo acelerado. Las personas, los profesionales de 40 tenemos esta característica, el ritmo acelerado, ¿no? Un montaje, una edición de los contenidos de tele, de cine también, que va súper rápido, porque lo que intenta es contar muchas cosas al mismo tiempo. Al tener el espectador muchas opciones para observar, no se queda tranquilo, quieto y pasivo frente a un relato lento y lineal. Otras características de esta época que impactan después en nuestras formas de leer, en nuestras formas de acercarnos a los objetos culturales. Esta idea de la intertextualidad. Los contenidos de serie, televisión citan a otros contenidos. Hay una posibilidad de vincularlos como más hasta físicamente. Esta idea de complejidad narrativa, una trama que se extiende a lo largo de toda una temporada, que va para adelante, que va para atrás y engancha con esta otra idea de ruptura de la secuencialidad, muy propia de la era venida a través del hipertexto, ¿no? A partir de la llegada de Internet. Esta idea de flashback y flash forward a partir del propio relato. Se habla también que esta época tiene una característica post-hipertextual. Hay como una estética que Internet le aporta a los productos audiovisuales. El cine tiene mucho de esto también. Nos empezamos a acostumbrar a productos fragmentarios, complejos, que rompen la línea de tiempo. Hay una nueva estética audiovisual que genera nuevas lecturas. Entonces, lo que dice Umberto Eco es que esta post-televisión construye un espectador modelo, que está formado no tanto por la cultura del zapping, sino a partir de la cultura de los videojuegos y de Internet a partir del clic e irme a otro lado. Todos estos cambios que empiezan a verse en televisión se empiezan a disipar por otras plataformas. Entonces este nuevo producto audiovisual tiene una característica de lectura polifónica. Y esa lectura polifónica genera nuevas competencias y la post-televisión habla de estas nuevas competencias. Esas competencias vienen a partir de la relación de los espectadores, lectores, consumidores, ¿no? Como le queramos decir, en relación a su relación con los videojuegos y con Internet, ¿no? Estas competencias que vienen más de esa zona de consumo. De la tecnología, a partir de los 80, la tecnología del control remoto que nos permite cambiar de un lugar al otro, y de otras lecturas que empiezan a cruzar Occidente, como las del manga, una lectura de tipo escáner. Entonces todas estas prácticas empiezan a conformar un nuevo lector que se empieza a acostumbrar a un ritmo más rápido, a una propuesta más múltiple. Scolari dice, y lo cito nuevamente: la atomización de las audiencias y de las experiencias de consumo mediático no es simplemente un fenómeno cultural, implica un ataque al corazón del modelo de negocios de la industria cultural. Por eso, cuando hablamos de esta materia, hablamos de la discusión sobre los procesos de producción, de distribución y de consumo de medios culturales, porque todos estos cambios afectan todas esas esferas. Entonces, cuando hablamos de convergencia digital, ¿de qué hablamos? De convergencia de formatos y de convergencias de industria. Esta fusión de formatos e industrias da lugar a nuevos productos culturales, de entretenimiento, ¿no? Que tienen que ver con la lectura, con la visualización, con todas estas prácticas nuevas. Entonces, antes libros, películas, discos estaban en distintos escenarios porque todos eran soportes y formatos analógicos que no se podían tocar entre sí. Con la llegada de la digitalización e Internet, solo es cuestión de unirlos con puentes, y nuestra tarea como editores es encontrar esos puentes, es construirlos, es armar relatos que nos permitan combinar historias en texto, en audio, en video, ¿no? La computadora puede trabajar cualquiera de los formatos. Entonces se empieza a hablar de la salida de industrias monomediales a industrias multimedia, que abrazan un poquito cada uno de estos escenarios. Hablamos de nuevos formatos, de nuevos soportes y de multisensorialidad. Y a partir de ahí, y esto lo vamos a ver en otras clases, vamos a hablar de nuevas competencias interpretativas, de cómo este usuario, consumidor, lector, me gusta darle todas estas definiciones, se acostumbra a estas nuevas formas de recibir cultura.
Entonces, en este ratito, ¿de qué hablamos? De tecnologías de la información y de la comunicación, de convergencia digital y de post-televisión y nuevas conductas lectoras.